Son muchos los sentimientos que me afloran en este momento, ¿verdad? Ya que tengo poca edad, como podéis ver, soy chico joven, y de esa poca edad que tengo, 30 años de esa poca edad lo disfruté en este lugar, ¿verdad? Entonces, podéis imaginar, más de la mitad de mi vida la he pasado en ese sitio. Yo corría entre los bancos, bueno, quizá podría decir que nací entre uno de ellos, gracias a mi madre y a mi padre, ¿verdad? Y aquí he estado pasando muchísimos momentos, algunos felices, otros no tanto, pero he podido disfrutar de muchas cosas, he podido crecer en el Señor. Esta iglesia, ¿verdad? Aquí reunida, que veo muchísimas caras nuevas y eso es muy bueno, ¿verdad? No porque no vea las más antiguas, que también las veo, sino porque veo que hay gente nueva, ¿verdad? Que va sumándose a la iglesia. Esta iglesia me ayudó incluso a mi formación teológica, ¿verdad? Me ayudó y estuvo conmigo, sosteniéndome en esa etapa de 4 años que sé que algunos están disfrutando, me da mucha envidia, por cierto, de esos 4 años que están disfrutando en la facultad, ahora de teología. Y la verdad es que fue un tiempo especial, un tiempo especial. De entre todos esos recuerdos, recuerdo que pasaba más tiempo aquí que en mi casa, ¿verdad? Con mis padres venían aquí, nos íbamos abajo al sótano, que ahora está totalmente renovado, antes no era tan bonito como ahora, ¿verdad? Y allí corríamos hasta la extenuación y luego íbamos para casa y no nos queríamos volver. Y era un tiempo precioso, el tiempo que pasábamos allí. Y ahora, en esos momentos, vengo a compartir con vosotros, a compartir algo que el Señor puso en mi corazón y que compartí con la iglesia que pastoreo ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife, y que os mandan saludos. Y si no doy los saludos, lo mismo me pegan, ¿no? Pero os mando saludos de Santa Cruz de Tenerife, de la primera bautista de allí, en la cual, por la misericordia del Señor, estoy pastoreando. Y me gustaría preguntaros algo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de vuestra vida? Espero que todos estemos de acuerdo, pero tu niñez, bien, todavía no estamos de acuerdo en todo, pero vamos a ir apuntando a algo que tenga que ver más con lo bíblico. ¿Cuál es el momento más feliz de tu vida? El día de mi bautismo. Nos acercamos, pero todavía tenemos que afilar más. ¿Cuál es el día más especial de tu vida? Tu luna de miel. Nos alejamos de nuevo. ¿Cuál es el día más especial de tu vida? Los que están en la facultad lo saben. No, tampoco. El día que conocí al Señor. Bien, David, menos mal. Gracias, David, por tu recorrido. Bien, hay algo que tenemos todos los que estamos aquí en común. Hay algo que tenemos en común. Por eso estamos aquí. Y es que hay un día, el más feliz de toda nuestra existencia, que fue cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ese es el día. Yo siento por el que dijo lo de la boda y el que dijo no. El día más feliz de nuestras vidas como hijos e hijas de Dios es cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, nuestro caminar fue radicalmente diferente a como nos conducíamos antes de. ¿Qué quiere decir? Que antes de ese momento, nuestra vida era lo que nos daba la gana. Es decir, hacíamos lo que nos daba la gana. Pero en ese momento en el que hubo un encuentro con Cristo, en el momento en el que yo voluntariamente le dije sí al Señor, que después me bauticé, dando testimonio de lo que ya había pasado. ¿Verdad? En ese momento en el que yo me arrepentí de corazón, le entregué mi vida a Cristo y le dije sí, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. En ese momento, la palabra dice que el Espíritu Santo empezó a tomar control, que Dios empezó a tomar control, y tú empezaste a perder control, para que Él sea el que tome el control. Entonces, fijaos que en la palabra a la que nos vamos a acercar, que se encuentra en Filipenses, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, ¿verdad?, escribe esta carta, revelación de Dios recibida en un lugar inhóspito, difícil y complicado, recibe el mensaje de Dios, recibe la revelación de Dios y no solamente lo deja plasmado por escrito para ese tiempo
de allí, de los tiempos de Pablo, sino que lo deja escrito y queda aquí establecido en la palabra de Dios, palabra inspirada por Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto que vamos a leer no lo podemos leer como que, mira que Pablo llegó a esta conclusión, qué bonito. No, Pablo no llega a esta conclusión. Pablo le revela a Dios esto que vamos a leer y Dios ha querido en su misericordia que tú y yo hoy lo leamos, para que esta palabra hoy sea real en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, tenéis que romper un poco con la visión de, bueno, esta palabra fue escrita hace 2000 años. No. La palabra que estamos leyendo hoy es viva y eficaz. Para hoy. Para ti y para mí. Y así dice en el capítulo 2 de Filipenses. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Deciros que la carta de los Filipenses es una de las cartas que más se utiliza en predicaciones. Posiblemente es de los textos que más se oye, pero que menos se practica. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en consideración, porque lo que vamos a leer aquí hoy es trascendental para que tú y yo podamos vivir conforme a los propósitos divinos, conforme a la voluntad de Dios. Y es que Pablo lo tenía claro. Todos conoceréis, obviamente, la conversión de Pablo. Él quería convertirse cuando iba de camino a Damasco. Él estaba buscando iglesia. Si la estaba buscando es para apresar a los cristianos que estuvieran allí. Pero Pablo no estaba buscando a ese Dios que luego conoce. Pablo iba persiguiendo a los cristianos en nombre del Dios que le habían enseñado en las escuelas rabínicas y que le habían dicho, no, es que el Dios de Moisés, con estas leyes y con esto que te decimos, es el verdadero. Y a los que tienes que perseguir son aquellos que hablan de Jesús. A los que tienes que perseguir y encarcelar son aquellos que dicen que un Jesús es. ¿Y qué iba Pablo de camino a Damasco? A perseguir, con cartas que le daban licencia para cualquier cosa. ¿Y qué pasa de camino a Damasco? Por eso os decía que hay un momento trascendental en la vida nuestra que cambia por completo todo lo demás. Y es que a Pablo, siendo Saulo, y como Saulo, caminando hacia Damasco, se encontró con Cristo. Y Cristo le dice estas palabras: duro te es dar coces sobre el aguijón. Es decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me estás persiguiendo a mí. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy el Hijo de Dios. Pablo, siendo Saulo, estaba persiguiendo a Dios mismo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Pablo se tuvo que convertir para poder seguir al Dios correcto, para poder seguir la voluntad correcta del Dios correcto. Saulo tuvo que ser Pablo para poder ser ese evangelista, ese predicador,
ese apóstol del Señor que llevó un mensaje poderoso en todos esos viajes misioneros que por la misericordia del Señor pudo llevar a hacer. Y lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Fijaos que en este momento en el que se encuentra escribiendo a los filipenses, Pablo tiene un recorrido hecho. Pablo habría ya pasado por allí, por Filipo, y les está escribiendo a los filipenses, recordando todas las cosas que allí le habían acontecido. Y en Hechos 16 podéis buscar la historia de ese momento. Entre esos momentos, recordamos lo del carcelero de Filipo. ¿Os suena la historia del carcelero de Filipo? Pues allí también estuvo en la cárcel, ¿verdad? Pues ahora desde la cárcel, Dios se revela a Pablo. Y Pablo escribe esto. Y lo primero que está apuntando Pablo es, por tanto, si hay. Está sentenciando algo, dice, si hay. O sea, si no hay, cuidado. Pero si hay, ¿qué es lo que tiene que haber? Fijaos, tiene que haber consolación en Cristo. ¿Qué es la consolación de Cristo? ¿Qué significa esa consolación en Cristo? Si nos vamos al original en griego, que algunos de los que están aquí sabrán más o menos, ¿verdad? En el griego que tiene una riqueza, nos da otro tipo de significado, a veces algunas palabras que no recoge Reina Valera en su traducción, pero nos está exhortando a que si hay ese momento del llamamiento del estar cerca de Cristo, Pablo está apuntando a esa consolación en Cristo, a que estar cerca de un llamamiento a caminar junto a... Fijaos, y quizás esto nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando ahora. Antes de este momento de la redacción de este texto, en esta misma carta, Pablo dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa frase, que parece tan sencillita que no lo es, va a marcar todo lo demás. Porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando hablamos de vivir, estamos hablando de todo lo que implica vivir. En todas las áreas de nuestra existencia. En todas las áreas de nuestras relaciones humanas. Vivir. Para mí el vivir es Cristo. Recordemos que ¿quién es la vida? El camino. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Pues fijaos que ese pensamiento ya está en Pablo. Ese sentimiento ya está en Pablo. Él lo tiene interiorizado. Y ahora está diciendo, si hay consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, es decir, que tienes que caminar conforme a ese amor que ha sido derramado sobre tu vida, un amor que no es humano, un amor que es divino. Ese amor ágape que estamos llamados a dar. ¿Podemos dar un amor que no tenemos? ¿Podemos amar a otros si no retenemos el amor de Cristo? ¿Así podemos dar ese amor? ¿Qué es lo primero que tiene que haber en nuestras vidas? Y vivir conforme a eso. Nacho estaba diciéndole en la escuela dominical que no estabais todos, pero había unos poquitos. Y decía que hay que dar ejemplo. ¿El cristiano tiene que dar ejemplo del amor de Cristo? Pero para ello tiene que haber ese amor, ¿no? Fijaos, dice, y sigue sumando, dice, algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, quiere decir que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que tiene que dirigir nuestras vidas, es el que nos tiene que guiar. Estamos hablando siempre del fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Sabemos cuál es el fruto del Espíritu? Pues eso tiene que salir de nosotros, pero no lo produzco yo, lo produce Dios. Fijaos hacia dónde nos está guiando, dónde está intentando Pablo transmitir esa revelación de Dios. Si hay consuelo en Cristo, consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, que parecería ser poca cosa, pero ese afecto entrañable lo que nos está apelando es, entrañable implica entrañas, las entrañas. Lo que le duele a los chicos y a las chicas cuando se enamoran por primera vez, me duele la tripa, será de amor. Bueno, puede ser por una indigestión, pero cuando se te hace un nudo en el estómago, cuando desde dentro están aflorando esos sentimientos de amor, cuando hay algo ahí que está pasando, pues Pablo está apelando a que es algo interior, es algo que viene de dentro, es algo que no es externo, que no es ficticio, que es real.
que es real. El amor que ha sido derramado sobre nosotros es real y se demuestra en la cruz. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, carga, compasión por las almas, ¿cuántos de aquí queréis que la gente se convierta a Cristo? ¿Cuántas personas os gustaría que viniesen a los pies de Cristo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tenéis ya personas en la mente de quienes os gustaría que viniesen a los pies de Cristo? Pues empecemos a orar para que Dios obre a través de nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Fijaos, dice, si hay, completad mi gozo. Es decir, me vais a hacer alegres, dice Pablo, sintiendo lo mismo, que ahí en el sintiendo lo mismo va a empezar a haber una diferencia entre lo que traduce Reina Valera y lo que, si vamos al original en griego, encontramos. Sentir realmente se quedaría como en una sensación emocional, pero realmente lo que tenemos que mirar es que ese sentir es más pensar, o sea, la mente de Cristo es lo que tenemos que ir anhelando, es decir, tenemos que pensar como Cristo pensaba. Ahora que tenemos a nuestro hijo con ciertos problemas neuronales, nos damos cuenta del problema de la mente. La cabeza. Cuando la cabeza no funciona, nada funciona. Por eso, ¿qué es lo que tiene que haber en la mente del cristiano? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Fijaos, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa. Pablo está demandando a la iglesia en Filipo que no puede haber pensamientos divergentes, que no puede cada uno pensar lo que quiere y lo que le da la gana, que no podemos decir, no, pues a mí me apetece que... No es lo que a ti te apetezca, es lo que Dios quiere. Por eso Pablo, en otro momento de su recorrido, y sobre todo en la carta de los Efesios, hace hincapié en algo, para que quede claro. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Hablábamos de la mente. Quien dirige la iglesia es Cristo. Y haciendo un paréntesis aquí, por si alguno todavía no había reflexionado a ese nivel, si Cristo es la cabeza, el cuerpo tiene que vivir conforme a los parámetros que Dios ha establecido. Y cada uno en el cuerpo ocupa el lugar que Dios quiere que ocupe. Pero vamos a ir un paso más allá, haciendo el Kit Kat un poco más largo. La iglesia está formada por hijos e hijas de Dios, redimidos de Cristo, de los cuales cada uno de forma individual tienen que tener a Cristo como la cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno de los que formáis la iglesia, que cuando nos juntamos somos iglesia, de forma individual tenemos que tener a Cristo como Señor de nuestras vidas. ¿Sabéis qué ocurre cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas? Que lo primero es Él. ¿Sabéis lo que pasa cuando yo tengo a Cristo como Señor de mi vida y me reúno con otros que están así? ¿Que quién sigue siendo el centro? Cristo. ¿Sabéis lo que ocurre cuando yo sí tengo al Señor como Señor de mi vida, pero hay otros que no? ¿Sabéis lo que ocurre? Disensiones, tensiones, pleitos, peleas. ¿Por qué? Porque yo busco que Cristo sea el que dirija, pero si hay otros que no están ahí, van a buscar de otras cosas. Por eso, ya casi cerrando el Kit Kat, este paréntesis, la iglesia de Jesucristo marcha cuando los miembros que conforman la iglesia están sujetos a la dirección
de Cristo Jesús, de forma individual. Por eso, hermanos, es tan necesario que cada uno de los que estemos aquí tengamos claro quién es nuestro Señor y Salvador. Para poder asimilar lo que va a venir ahora, necesitamos tener claro esa realidad. Porque fijaos que dice, nada es nada, hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir que eso no puede estar dentro de mi recorrido cristiano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, y aquí viene una definición que creo que es magistral de lo que tiene que haber en el cristiano y de cómo el cristiano se tiene que mover. Antes bien, con humildad. Humildad. Ingrediente totalmente imprescindible para que un cristiano viva conforme a la voluntad de Dios. Humildad. Si no hay humildad, no podemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo entendéis eso? Porque donde no hay humildad, ¿qué hay? Orgullo. Donde no hay humildad, ¿qué hay? Soberbia. Donde no hay humildad, ¿qué hay? Prepotencia. Donde no hay humildad, ¿qué hay? Mis propios deseos. Lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que le pedía el Señor Jesús a sus discípulos cuando le lavó los pies? Ejemplo os he dado. Al igual que yo he hecho, hacer vosotros lo mismo los unos con... ¿Y eso qué era? ¿Un gesto de qué? De humildad. Por lo tanto, el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, el que se define hijo de Dios o hija de Dios, el que se define formar parte de la iglesia, tiene que vivir en humildad. Y fijaos lo que es humildad. Fijaos, él define humildad así: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí ya acabamos. Cerramos los oídos y ya no escuchamos nada más. ¿Cómo? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Cómo va a ser eso? Pero si este es un don nadie. Pero si yo sé más que él. Pero si yo tengo mejores conocimientos. Pero si yo tengo 2 carreras. Pero si es que este no hace nada. Lo voy a volver a leer. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiere decir que en vez de mirar para mí, tengo que mirar para el otro. ¿Sabéis cuál es el problema de este momento de definición? Que es lo mismo que he dicho antes. Si yo vivo en el señorío de Cristo, intentando que Cristo sea el que dirija mi vida y siguiendo los parámetros que Dios establece en su palabra, pero otro no lo hace, aquí nos encontramos con una diferencia de caminar. Claro, yo estoy caminando y Dios me dirige, pero el otro no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una diferencia entre yo y él. Pero ¿quién lo está haciendo mal? ¿O quién no lo está haciendo como debe? Fijaos, que aquí está hablando de hacerlo los unos por los otros. La congregación de los santos, es decir, todos los que nos reunimos aquí, estamos llamados a hacer esto los unos por los otros. Fijaos que sería muy curioso. Si David, que lo conozco y no me va a pegar, bueno, espero que no, David y yo le sirvo a David y David me sirve a mí. ¿Habría algún problema? No. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviéndole a él, estoy siéndole de bendición, pero es que él lo está haciendo conmigo también. ¿Habría algún problema? No. Estaríamos caminando juntos. ¿Pero qué ocurre si yo le sirvo y él no? ¿Qué pasaría si yo le sirvo pero él no? Pues que entonces hay un problema. Porque él sí lo tendría que hacer. Estamos hablando de personas creyentes, convertidos. No estoy hablando de personas no convertidas. Estoy hablando de personas que han dado su vida y han entregado su vida a Cristo. Estoy hablando de eso. No estoy hablando de servir a personas que no conocen del Señor. ¿Sabéis lo que pasa en las iglesias? No en estas, sino en todas. Que hay un 20 y un 80. Hay un 20 que sirve y un 80 que no.
Hay un 20 que lo hace todo y hay un 80 que recibe lo que los otros se hacen. Eso no es lo que pone aquí. Aquí pone con claridad que todos aquellos que han dado y han entregado de forma voluntaria su vida a Cristo, todos, sin excepción ninguna, todos tienen que servir al prójimo. A todos. A todos. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sabes lo que pasa? Lo que ocurre es que buscamos lo más cómodo. Y lo más cómodo es no vivir bajo el señorío de Cristo. Aceptamos la salvación. Esa salvación que me da una nueva vida en Cristo, pero no acepto el señorío. El señorío implica compromiso, implica entrega, implica dedicación, implica sacrificio, implica que mi vida no es cómoda, que el cristianismo no es cómodo. ¿Quién está siendo cómodo siendo cristiano aquí? ¿Hay alguien que esté cómodo siendo cristiano? Porque si hay alguien siendo cristiano, estando cómodo, está viviendo mal. Porque el cristianismo es incómodo. Porque yo tengo que estar dando la cara de algo diferente a un mundo que vive en contra de esto. Y cuando yo vivo conforme a la palabra, me encuentro en una realidad bastante complicada de asimilar. Fijaos, ¿dónde estaba Pablo? No estaba en la cárcel porque él quisiera. Estaba en la cárcel por Cristo. Por predicar el Evangelio. Por llevar el mensaje del Señor. Estaba en la cárcel. Y desde esa cárcel está revelando esto. Porque fijaos lo que va a decir ahora. Dice, haya pues en vosotros, y aquí ya obviamente tenemos un problema aún mayor. Si hasta este momento teníamos un problema a nivel individual, ahora este problema se multiplica. Porque fijaos lo que dice Pablo, que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos, dice así, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo no se queda en, no mira, a ver, esto si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero si no lo quieres hacer, no te preocupes. Eso no es lo que dice aquí. Lo que dice la palabra es, si tú has decidido esto, si tú has dado un paso voluntario delante de Dios, si nadie te obligó a aceptar a Jesucristo como Señor de tu vida, y esto es algo personal y voluntario, entonces, mira, dice, haya pues en ti este sentir, este pensamiento, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y pone el ejemplo, que tantas veces hemos leído, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro ejemplo. No estimó el ser igual a Dios, porque lo era. Hago otro Kit Kat, ¿verdad? Porque es curioso en Navidad. Fijaos que me voy a la Navidad. Diréis, está loco este hombre. Me voy a Navidad, porque en Navidad, ¿qué celebramos? El nacimiento. Y hay veces que escuchamos, Dios encarnado se hace, ¿no? Dios se hace hombre, ¿no? Es Dios y se hace hombre y como nosotros. Es esto. Recordad ese momento. Estamos siempre visualizando al bebé en el pesebre con malos olores y esas cosas. Dios el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino
Entonces, claro, mi pregunta es la siguiente. Si Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, se hizo hombre, se desvistió, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que siguen a Cristo? ¿Cómo yo tengo que vivir entonces siendo un hijo de Dios, teniendo a Cristo como ejemplo? ¿Debo de vivir de cualquier forma? ¿O puedo vivir de cualquier manera? ¿Tengo licencia para hacer lo que quiero como cristiano? ¿O alguien me determina qué es lo que debo de hacer? ¿Puedo vivir la vida cristiana como a mí me apetece? ¿O hay alguien que me marca unos parámetros? Y si vivo mi vida cristiana como a mí me apetece, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaos que es curioso porque hay muchas veces que tenemos temor. Mira, yo estoy mirando hacia abajo y ahí hay mucha gente y arriba también, ¿eh? Hay veces que tenemos temor a las multas de tráfico, ¿verdad? ¿Quién no quiere que le pongan una multa de tráfico? Bueno, pues no corras mucho o no aparques en un lugar inapropiado. Las multas de tráfico, ¿qué hacen? Te marcan una foto y te la mandan a casa. ¿Ves tu coche? Ah, mira, me han sacado una foto, qué bonita. Y al lado, la multa. ¿Verdad? Y esa va con IVA, como decía Nacho, y así hay que pagarla. Bien, entonces, ¿qué ocurre inmediatamente a eso? Que hay que pagarlo. Has cometido un error, te han pillado y hay que pagarlo. Fijaos qué pasa. Cuando yo peco, me hacen una foto. ¿Quién hace la foto? Claro, como no me va a llegar la multa tan inminentemente, me pienso que puedo seguir haciéndolo. Pero cuidado. Cuidado, porque Dios es justo. Mucho más justo que la policía que te pone la foto. Dios es justo y su justicia nadie se la va a saltar. Quiere decir que aunque ahora, en este preciso momento, no te llegue a tu buzón una foto de que has hecho lo indebido, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dios se queda, porque Él es un Dios personal. Y Él te mira igual que me mira a mí. Y te dice, bueno, David, ¿y por qué no hablaste a fulanito cuando yo te di la oportunidad de hacerlo? Y en ese día, si Dios se lo permite, David tendrá que alegar, si es que puede alegar algo, en qué estaba para no hablar a fulanito de Cristo. Y así con todo lo demás. Porque, hermanos y hermanas, dice la palabra que después de ser Cristo humillado y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el texto que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, amén, Dios sobre todo nombre, ¿verdad? Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que al final todo es para darle la gloria a Dios. Mi vida, tu vida, es para darle la gloria a Dios. Como yo la viva, como tú la vivas, estará atentando contra ese plan de Dios que tiene con tu vida. Entendemos que
Tengo a José Luis ahí, que lo llevo toda la vida conociendo, y él tiene a Decisión detrás, ¿no? Bueno, no sé si Decisión está detrás de él o él detrás de Decisión. Pero es cierto que él está ahí, ¿verdad? Y Decisión, ¿qué es lo que hace? Campañas evangelísticas, entre otras muchas cosas. ¿Cuál es el fin de la campaña evangelística? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Dar a conocer la palabra a personas que no la conocen. Si buscamos una razón de ser de esa organización, es llevar el mensaje del Evangelio. Claro, para llevar el mensaje del Evangelio, una organización necesita de personas, para que esas personas vayan. Voluntarios, personas entregadas. ¿Y qué hacen esos voluntarios? Llevar la palabra. ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren llevar la palabra? Para que otros se acercan a Jesús, conozcan del Señor. Los que estáis aquí, ¿cómo conocisteis del Señor? ¿Por ciencia infusa? ¿Alguien os vino en algún momento de vuestro recorrido y os dio una Biblia, os habló del Señor, os dio un folleto? ¿Algo pasó así, algo parecido? ¿O algún familiar, algo así? ¿Sí o no? ¿O estáis aquí por casualidad? Yo no creo en las casualidades, porque si no... Bien, entonces, fijaos qué es lo que hace Jesús, porque vamos cerrando ya el momento, pero Pablo recoge aquí la esencia de lo que Cristo dejó para que su pueblo hiciera. Y nosotros no lo estamos haciendo quizás como conviene. Esto es precioso, ¿verdad? 100 años. Ah, bueno, ya no está aquí. Sí, 100 años lleva de recorrido. Algunos dirían, ya se ha jubilado 2 veces. 100 años. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia de 100 años? Llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo comenzó esta iglesia? A ver, los que llevan más recorrido, ¿cómo comenzó? ¿Cómo? Pequeño, ¿no? Un grupito pequeño. ¿En alguna casa o...? ¿No? En una casa. ¿No? Así. Grupito pequeño en una casa. Y ahora mirad lo que son. Y falta gente porque está de vacaciones. Grupito pequeño. ¿Qué es lo último que le dice Jesús a sus discípulos? A ver, los eruditos bíblicos que hay por aquí, estos de la facultad que dicen que están estudiando. ¿Qué es lo último que le dice Jesús a sus discípulos? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? ¿El qué es lo que les dice? Yo lo estoy buscando porque lo tengo perdido. ¿Quién es el que los dice? Ir y predicar. Pero antes de eso, fijaros lo que les dice, para que estéis pendientes de que esto no es así. O sea, es así, pero no es así. Dice, lo primero que dice es, toda potestad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, donde las rodillas se van a doblar, decía en Filipenses, ¿no? Las que están en el cielo. Bueno, toda potestad. ¿Qué significa toda potestad? ¿Quién manda? Cristo manda. ¿Quién manda? ¿Mandamos nosotros? Desde que la iglesia comenzó, ¿quién manda? Entonces, si la iglesia comenzó siendo esto, ¿por qué la iglesia no sigue haciendo esto en más sitios? Pregunto. Si la iglesia comenzó siendo esto y ha terminado siendo esto, ¿por qué no seguimos haciendo esto? Más tiempo, más veces. ¿Por qué no seguimos haciéndolo? Porque realmente, fijaos lo que dice Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vuelvo a decir, queridos hermanos y hermanas, la dinámica de la iglesia termina siendo una reunión congregacional el domingo. Y ahí la iglesia está dada a morir. Escuchad bien esto. Si la iglesia que lleva 100 años de recorrido
su tendencia es exclusivamente a venirse a reunir los domingos, está llamada a morir. Porque realmente Jesús no les dijo a Pedro y a todos los que estaban con él, oye, pero escucha, cuando vayas a tal sitio, búscate un local bonito, con unos bancos ahí, sino unas sillas que son más cómodas, y ahí quédate hasta que yo vuelva. Y tú, fulanito, tú si encuentras un lugar allí bonito, quédate ahí, y bueno, a ver, quédate ahí, reúnete hasta que yo venga de nuevo. No. Eso no es lo que Cristo estableció. Lo que Cristo estableció fue dos cosas. Id y haced. Id y haced. ¿Quién? Cada uno de los que estaban allí presentes. 12 en ese caso. Cada uno de forma individual, no por grupos. Cada uno de forma individual tenía que ir y hacer. No tenían que ir los 12 a montar la iglesia. No, cada uno. Quiere decir que todos los que estéis aquí reunidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Id y haced. Pero vuelvo a decir, hay que ser discípulo. ¿Sabéis lo que es ser discípulo? No es ser creyente. Ser discípulo es más que ser creyente. Ser discípulo es decirle sí al Señor. A todo. No solo lo que me conviene. Ser discípulo es estar dispuesto a todo en el nombre del Señor. Y cuando hablamos de todo, es todo. Porque es así como Jesús lo estableció. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que Cristo quería establecer en su iglesia. Discípulos. Pablo lo asumió clarísimamente. En Filipenses lo vemos clarísimo. Como Pablo, y no solo en Filipenses, sino en Gálatas, también va a poder decir esto que tanto hemos escuchado. Ya no vivo yo. ¿Verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no soy yo. Yo me he despojado de lo que soy. ¿Por qué? Porque el que quiero que viva en mí es Cristo. Y si Cristo vive en mí, entonces yo voy a hacer todos los días de mi vida, hasta que Él me llame, lo que Él quiere que yo haga. Pero si no muero a mí mismo, va a haber cada día una lucha encarnizada de lo que a mí me gusta y de lo que tengo que hacer. Si no me doblego delante de Dios, cada día de mi vida va a ser una lucha intensa entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Hermanos y hermanas, creo que Dios quiere grandes cosas para nuestras vidas, de forma individual. No os conozco, algunos sí, otros no. No sé lo que están pasando en vuestras vidas. Alguna hermana ya en la escuela dominical apuntaba algo muy interesante. Estoy a veces recogiendo tormentas por haber sembrado tempestades, porque de lo que siembro recojo. Porque como no hice bien lo que tenía que hacer, ahora lo que estoy recogiendo son las repercusiones de eso. Yo creo que Dios nos provee de absolutamente todo lo necesario para poder hacer lo correcto, para poder vivir conforme a la palabra, para poder vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Para Dios no hay límites. Cristo dice claramente que tiene toda la potestad. Quiere decir que cuando tú te cuestionas y dices, bueno, es que yo no sé si tengo que hablar a fulanito o a sutanito, o no sé si voy a llevar el mensaje bien, o si no sé si tengo que... No. Es clave. Ponte en oración. Ora a Dios. Clámale a Él. Y pídele a Él que te dé sabiduría, que te dé discernimiento espiritual para saber cuál es el momento de llevar el mensaje
a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a esa persona que el Señor está poniendo en tu caminar. ¿Para qué? Para que tú no seas el que hables, sino sea Dios a través de ti. Ora a Dios para que te dé la oportunidad, para que ponga la ocasión, porque toda la potestad le es dada a Jesús. Obviemos, hermanos, lo que es nuestro. Rechacemos frontalmente lo mío y busquemos lo de Él. Nosotros no tenemos que ponerle nada a Dios. Dios no necesita que le pongamos nada. Dios lo que necesita son corazones y vidas entregadas. Dios necesita instrumentos en sus manos para poder hacer su soberana voluntad, para lo cual no puede ser de otra manera que haciendo una negación personal. Cuando estas personas, queridos hermanos, que tenéis aquí delante, dijeron que sí a entrar a la Facultad de Teología, como me pasó a mí, ¿verdad? La Facultad de Teología es un momento de formación. No sabemos lo que va a pasar allí. Tú entras a la facultad, o por lo menos así fue mi vida. Y decidí no pensar en qué quería llegar a ser, sino que Dios me mostrara qué es lo que tenía que ser. Y en ese proceso de la formación me di cuenta de que Dios iba guiando mi vida poco a poco en una dirección. Pero lo que sí me he dado cuenta en el tiempo en los pastorados que Dios me ha permitido tener, es que hay algo que se repite, hermanos, y es algo que me llevo y espero que aquí en este lugar no pase. Pero hay algo que se repite, y se repite muchas veces. Es más fácil vivir una vida cristiana sin el señorío de Cristo. Suena una incongruencia. Es que lo es. Pero hay muchas personas en iglesias que no viven sometidas al señorío de Cristo. Y me entristece, ¿sabéis por qué? Porque esos son los primeros que pierden las bendiciones de Dios. Cuando yo estoy en los discipulados personales en mi congregación y hablo con ellos de lo bonito y lo maravilloso que es poder acompañar a alguien desde el inicio, siendo bebé espiritual, y caminar juntamente con él y estar sufriendo juntos hasta que esa persona es madura espiritualmente y pueda llegar a seguir siendo de bendición para otros. Eso, hermanos, hay que experimentarlo. Eso hay que vivirlo. Porque yo lo podría explicar en palabras, pero no, las palabras no sirven. Jesús estableció un parámetro. Tu vida y mi vida son para hacer discípulos. No a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. Lo que pasa es que para hacer discípulos yo tengo que dejar cosas mías para velar por esos bebés espirituales. Tiempo, sacrificio, constancia, dedicación. Pero es que es eso lo que Dios está demandando de ti. Dios no está demandando de ti que le des una Biblia al vecino y le dices, oye, léete aquí, ¿vale? Y a lo mejor encuentras lo que necesitas. Dios no está diciendo eso. Bueno, también lo puedes hacer. Pero además de entregarle la Biblia, tómate un café. Dile que leamos juntos la palabra. ¿Entiendes? ¿No entiendes? ¿Quieres que aprendamos más juntos? Hermanos, no caigamos en el conformismo. No caigamos en el conformismo. Es más, os voy a poner un ejemplo claro de lo que pasa en esta sociedad. Soy capaz de actualizarme incluso con el teléfono móvil más complejo. Soy capaz de dedicarle tiempo para entender un teléfono móvil que no sé, pero lo tengo porque es muy bonito. Y le invierto tiempo a eso. Soy capaz de invertir tiempo en hacer mis vacaciones, o si las puedo tener, en organizar mis vacaciones. Soy capaz de organizar mi ocio, lo que me apetece, pero luego no soy capaz de poder dedicarle tiempo a personas que necesitan de Cristo. La iglesia de Jesucristo
es una iglesia que va haciendo discípulos. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia que se sienta en los bancos cada domingo del año. 52 domingos, por cierto. Yo he tenido que eliminar teorías de si estás los 52 domingos del año, eres mejor cristiano. Si fallas la mitad, eres menor cristiano. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Se lo has preguntado alguna vez? A solas en tu casa, te has puesto delante de Dios y has dicho, Señor, pero ¿tú qué quieres de mí? Mira mi edad, mira mis achaques, mira mis problemas, mira mis circunstancias, pero ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Se lo has preguntado alguna vez? Si no lo has hecho, pregúntaselo. Y te va a contestar. Y estate preparado. Estate preparado. Porque te lo va a pedir que lo lleves adelante. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, te damos porque, Señor, tú vas haciendo una obra cada día en nuestras vidas. Esa obra de perfeccionamiento de nuestras vidas. Ese momento, Señor, en el que tú demandas que tu pueblo camine en santidad. Y por eso, Señor, tú vas trabajando en ese proceso de santificación cada día. Y tú quieres, Señor, y sabes que podemos darte lo mejor. Y, Señor, a veces que somos negligentes, perezosos. Señor, aparta de nuestras vidas todo aquello que no te agrade. Aparta de nuestros corazones todo aquello que no sea para la gloria y la honra tuya. Señor, quítalos de nuestras vidas. Apártalos, porque queremos darte lo mejor. Te mereces lo mejor. Entregaste a tu Hijo por nosotros. Lo diste todo por nosotros. Señor, ayúdanos a amar como hemos sido amados. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu perdón, que cada día son derramados sobre nuestras vidas. Y ayuda a esta tu iglesia a caminar en santidad, Señor. A caminar conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.